Yo quiero empezar esta intervención diciéndoles que realmente me siento profundamente orgulloso de lo que son los pactos por el crecimiento y por el empleo. Me siento orgulloso de mi compañera en esta labor en el gobierno, de Marta Lucía, de su equipo. Me siento orgulloso de los miembros del gabinete. Me siento orgulloso de todas las personas que en los equipos técnicos han contribuido en este esfuerzo. Me siento orgulloso de ustedes, de los dirigentes gremiales, de los empresarios, de sus equipos, porque Colombia una vez más demuestra que se pueden hacer acuerdos, y acuerdos con metas y con objetivos. Y yo de nuevo quiero agradecerle a Marta Lucía por ese esfuerzo tan grande de coordinar la labor del equipo de gobierno para materializar este encuentro en pactos concretos, en metas concretas. Y quiero hacerle un reconocimiento también muy especial al doctor Carlos Enrique Moreno, que está hoy aquí con nosotros, quien desde la presidencia con Marta Lucía contribuyó a este esfuerzo, a usted, a Alejandra, al equipo de la Unidad de Seguimiento y Gestión. Un aplauso para ellos, por favor. Hace unos días estaba caminando para uno de los encuentros que teníamos en el Foro Económico Mundial y me topé con un analista de macrotendencias globales y terminamos intercambiando distintas opiniones. Ahí llegamos a un comentario que se ha hecho controversial en los últimos 15 días en la prensa internacional, y es aquella tesis del profesor Steven Pinker, donde dice que más allá de las percepciones que muchas veces están motivadas por los ruidos de la coyuntura, la humanidad va en un proceso de evolución positiva. Esa tesis del profesor Pinker fue recabada también por un importante columnista de un periódico norteamericano que señalaba el año 2019 como uno de los mejores años del mundo de las últimas décadas. Y eso me trae también a la reflexión que me hacía ese analista sobre Colombia. Me decía, más allá de las coyunturas propias que puede estar viviendo la democracia mundial y particularmente las democracias de América Latina, hay algo especial en Colombia. Y es que los colombianos muchas veces no hacen el recuento permanente de su historia reciente, donde nosotros podemos apreciar que en tan solo 2 décadas pasamos de ser un país que muchos consideraban como un país con riesgos institucionales que podían ser catalogados dentro de los niveles casi que de borde de Estado fallido, a ser una nación que está ingresando a la Organización de Cooperación y Desarrollo. A veces no nos damos cuenta, y me decía él, ustedes no se dan cuenta, que en tan solo 2 décadas el salto en ingreso per cápita ha sido uno de los más importantes que ha visto América Latina. Nos decía cómo las empresas colombianas hace tan solo 2 décadas pensaban en crecer dentro de nuestras fronteras. Y hoy tenemos más de 50 empresas colombianas que podríamos llamar multilatinas o multinacionales, que tienen presencia en más de 7 u 8 países con vigorosa capacidad de crecimiento. Me decía también el analista que era bien interesante ver cómo Colombia se había situado en uno de los países más atractivos para los inversionistas directos y cómo nuestras fortalezas institucionales, en medio de las disputas permanentes de nuestra democracia, nos hacen ver en el entorno como un país con estabilidad y con fortalezas. Para mí esas reflexiones fueron muy importantes, porque nosotros, más allá de las coyunturas, tenemos que darnos cuenta
de lo que significó el año 2019 para Colombia. Y quiero empezar por esta primera reflexión. América Latina tan solo creció entre el 0.2 y el 0.5%. Y nuestro país tendrá un crecimiento superior al 3%. En momentos donde estamos asumiendo uno de los choques migratorios más grandes que haya conocido un país de América Latina. En momentos donde hemos perdido un mercado tan importante como el que teníamos con la hermana República de Venezuela, donde llegamos a tener un comercio binacional de más de 7.000 millones de dólares. En momentos donde hay incertidumbres en la economía internacional y donde hay choques de precio en muchas materias primas. En medio de todas esas dificultades, Colombia sacó a relucir su fortaleza, su resiliencia y su capacidad de crecer y de consolidarse. Ese año 2019 cerró para nuestro país con una tasa de inversión extranjera directa bien importante y con un crecimiento de la inversión extranjera directa superior al 19%. Cerramos el año 2019 con mensajes tan importantes como haber logrado el mejor desempeño del turismo en nuestra historia reciente. Casi 4.5 millones de visitantes no residentes vinieron a Colombia y una de las tasas de ocupación hoteleras más altas de los últimos 15 años. El año 2019 cerró con un aumento del recaudo de más del 10% o cercano al 10%, y que además nos permite decir que tuvimos el menor déficit fiscal desde que existe la regla fiscal, logrando en adición un superávit fiscal primario que supera el 0.4% del PIB. Esas realidades de un año son también acompañadas por resultados en materia de seguridad, como lo compartía con algunos analistas la semana pasada. Logramos la tasa de secuestros más baja desde que existen estadísticas para ese delito en Colombia y una de las tasas de homicidio más bajas desde 1974. Eso se logra también viendo cómo el país mejora en indicadores globales de competitividad y cómo mejoramos también ostensiblemente en el índice de desarrollo humano dicho por el PNUD en nuestro país, haciendo por primera vez el lanzamiento de ese reporte en territorio latinoamericano. Lo veíamos también cuando se aplaude que en Colombia, en ese índice de desarrollo humano, ya se nos ve como un país que regionalmente tiene un índice de desarrollo humano alto. Y vale la pena también decir que ese año 2019 cierra con avances sustanciales en materia social. Hemos llegado a 80.000 jóvenes que llegan gratuitamente a las universidades de Colombia con el programa Generación E. Hemos proveído agua y saneamiento a más de 500.000 ciudadanos. Hemos podido desarrollar programas de financiamiento de vivienda de interés social con cuota fija a 30 años que le permiten a muchas familias alcanzar y acariciar el sueño de ser propietarios. Esos fueron logros de nuestro país. Y no son logros únicamente de un gobierno, ni únicamente de una empresa, ni únicamente de una región. Son logros de la sociedad colombiana. Y nosotros no podemos dejar que nadie, absolutamente nadie, nos quite a nosotros el ímpetu de ser un país que quiere progresar y que quiere progresar de manera decidida, sin que nada se le regale, y lo hace porque tiene una compenetración entre los actores de la sociedad, entre el Estado, entre el sector privado, entre los trabajadores, entre las comunidades. Esos logros de Colombia son reales y los vamos a multiplicar en este gobierno de la mano de todos los colombianos. No vamos a dejar de hacerlo un solo día, un solo minuto,
porque este país tiene que pensar en grande. Es cierto que vivimos momentos de tensiones sociales en el mundo. Latinoamérica no es la excepción. Es cierto que hay angustias ciudadanas para que aceleremos el cierre de las brechas sociales. Es cierto que hay regiones del país que merecían ser atendidas desde hace mucho tiempo y que quizás demandan lo mejor de nosotros, porque todavía no han alcanzado niveles aceptables de provisión de bienes públicos. Es cierto, además, que hay sectores de la población que quieren beneficiarse de una sociedad que crece y que se expande. Pero esto es una tarea evolutiva, es una tarea que demanda lo mejor de nosotros todos los días y que no se hace ni por decreto ni por discurso. América Latina hoy puede ver muchísimo progreso, pero también tenemos que ser claros. No puede construirse una voz de hablar de progreso cuando se satanizan a los sectores productivos, cuando se sataniza el desarrollo empresarial, cuando se sataniza quien quiere emprender una acción de generación de empleo. Los países que han satanizado la iniciativa privada, sabemos cuáles son los costos que han pagado. Tenemos un hermano país que lo vivió en carne propia, que le vendieron pan para hoy y le incubaron hambre para mañana, que se catapultaron políticamente liderazgos sobre la base de la lucha de clases y donde se trataba de decir que el empresario es intrínsecamente un enemigo del trabajador. Fue sobre esos odios que generaron aplausos transitorios, con lo que se destruyó una democracia vigorosa y la riqueza nacional de una nación que no ha tenido con nosotros un vínculo histórico de hermandad. Por eso, yo celebro lo que hoy estamos presenciando. Aquí no hay estigmatizaciones, aquí no hay satanizaciones, aquí no hay prejuicios. Todos queremos que el país progrese y que lo haga con total determinación. Y para ello tenemos que motivar al microempresario, al pequeño, al mediano, al grande, a los gremios, porque es ese acuerdo entre el Estado y el mercado en función de los trabajadores y la sociedad lo que permite hacer grandes cambios. Ustedes hoy no están firmando solamente un pacto simbólico, están haciendo un compromiso real, fehaciente, que involucra a 10 sectores que se suman a 12 sectores que ya habían suscrito estos pactos. Son 22 sectores en un pacto nacional para generar más de 1 millón de empleos, para aportar más de 56 billones de pesos al crecimiento de la economía y para irrigar esos beneficios en toda la sociedad. Si nosotros valoramos, como lo tenemos que hacer y como lo estamos haciendo, ese encuentro, podemos decir con total tranquilidad y emoción que Colombia una vez más se sitúa en el campo de las instituciones, porque al sector privado se le considera una institución. Y quiero que quede claro que ningún país progresa si no progresa su sector privado, micro, pequeño, mediano y grande. Sabemos que hay retos y que demandan mucho de nosotros. El mercado laboral ha tenido un proceso de deterioro desde el año 2015, donde sin lugar a dudas hay que reconocer que la demanda por empleo también ha encontrado retos en los choques migratorios. No obstante,
el país ha mostrado una capacidad de absorción que realmente es digna de admirar y de aplaudir cuando se compara con otros países que han sufrido choques migratorios similares. Es cierto, además, que no hemos mostrado desde hace años resultados importantes en materia de disminución del desempleo juvenil. Pero aquí no estamos para quejarnos, aquí estamos para actuar. Y estamos para actuar en el marco de un bono demográfico que hay que aprovechar. Estamos para actuar en el marco de transformaciones de industrias que necesitan progresar. Estamos también en el marco de una economía que se quiere internacionalizar, que se debe internacionalizar y que debe diversificarse también en su encuentro comercial con el mundo. Sabemos además que hay retos grandes en muchas regiones donde la capacidad productiva es distinta a la de nuestras grandes ciudades. Pero justamente estos pactos vienen de la mano con decisiones que hemos tomado para corregir estructuralmente lo que podían ser talanqueras, obstáculos o quizás algunos retardos operativos. Hace tan solo 18 meses, cuando empezó nuestro gobierno, dijimos que las tasas efectivas de tributación para el sector privado no iban de la mano con nuestros deseos de productividad y de competitividad. Hoy podemos ver cómo gracias a las reformas emprendidas hemos bajado esas tasas efectivas en casi 20 puntos porcentuales. Hemos podido ver también cómo buscamos que los sectores que más inciden en el empleo tengan la posibilidad de alivianar y de resolver cuellos de botella que vienen de la sobreregulación o inclusive de las demoras operacionales del Estado. Hemos podido abrirle camino a que haya sectores que encuentren nuevos destinos comerciales y nos hemos puesto en la tarea de eliminar trámites innecesarios. Todos estos procesos están en ejecución y hoy muestran beneficios. Yo recuerdo cómo cuando se aprobó la ley de financiamiento, muchos especularon de si realmente iba a tener efectos en crecimiento. La economía colombiana creció el 1,4 en el 2017. La economía colombiana hoy crece por encima del 3%. Muchos dijeron que no iba a tener efectos positivos en el recaudo y, como lo dije anteriormente, creció casi el 10%. Y muchos dijeron que no iba a ser el país atractivo a la inversión. No solamente la inversión ha crecido, la inversión extranjera ha crecido, sino que la semana pasada vimos una gran demostración de confianza cuando se hizo una emisión global de bonos de Colombia y fue demandada más de 4 o 5 veces el monto que fue ofertado en los mercados con una de las tasas más baratas de financiamiento. Eso muestra que Colombia está en el panorama por las decisiones que se toman, pero también está en el panorama porque las microdecisiones sectoriales que están reflejadas en estos pactos son para que los sectores crezcan más, vendan más, empleen más y hagan transformaciones en distintas regiones del país. Se une también con la idea de llegar a zonas afectadas por el desempleo con instrumentos especiales, como son las zonas económicas, sociales y especiales, donde aportó tanto la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez junto con su equipo para llevarlas al norte de Santander, a La Guajira, a Quibdó o Armenia. Las hemos asimilado también con el desarrollo de sectores específicos, con un país que multiplica por 50 veces la capacidad instalada en proyectos de energías renovables no convencionales, que ya tiene aseguradas, producto de 2 subastas, inversiones para pasar de menos de 60 megas a 2.500 megas para el año 2022, que vienen de la mano con Colombia ser el país que tiene el primer centro para la 4ª revolución industrial en un país hispanoparlante, y que lo valida también que Colombia hoy sea un lugar preferido para el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas con el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la computación en la nube, entre otros.
Y valoro profundamente que estos pactos también van de la mano con reconocer que nuestro país tiene que seguir mirando con voluntad productiva el desarrollo del sector agropecuario. Aquí se han incluido muchos microsectores dentro de estos pactos, donde nosotros tenemos que fijarnos la meta de seguir aprovechando la riqueza que tenemos en millones de hectáreas para esa producción que demanda el mundo en materia de alimentos. Lo estamos haciendo también con metas que van de la mano con las transformaciones de la paz con legalidad en regiones donde el éxito de estos pactos va a significar que muchas familias dejen la tentación de los cultivos ilícitos y puedan tener mejores ingresos con productos que tengan compradores en los mercados internacionales. Y valoro profundamente que aquí también estamos integrando sectores que se transforman bajo el criterio de sostenibilidad y el mantra de producir conservando y conservar produciendo. Estos pactos, en resumen, son una gran apuesta empresarial, una gran apuesta gubernamental por el bienestar de nuestro país, porque ninguna de estas metas deja atrás lo social. Y lo social, que consiste en cerrar las brechas, ya muestra avances positivos. Cuando llegamos, cerca de 1 millón de colombianos no tenían energía eléctrica. Le hemos llevado esa energía a más de 100,000 colombianos y vamos a llegar a los 500,000, que es la meta que nos fijamos como gobierno. Ojalá acelerando mucho más ese proceso para que esa brecha quede totalmente cerrada. Hemos atendido a más de 200 municipios con dificultad en la calidad del agua. Y me alegra, doctora Sandra, que hayamos entregado subsidios de vivienda, de tasa de interés y cuota inicial que superan lo que se había hecho en 4 años anteriores. ¿Por qué? Porque un gobierno que se preocupa por la equidad está todos los días motivando que la inversión y el desarrollo privado le llegue a esas familias necesitadas. Y quiero decir que es cierto que en las democracias hay capacidades y voluntades de expresión. Es cierto que la protesta social es un derecho cuando se ejerce pacíficamente y ordenadamente. Es más, es cierto que en las democracias las instituciones son justamente para canalizar las expectativas y los anhelos de la sociedad. Y nosotros nunca seremos inferiores a ese reto. Lo que es importante decir es que en una democracia ninguna forma de violencia y ninguna forma de afectar los derechos de los demás puede ser una forma válida de expresión política, y ahí nos tenemos que unir como país. Es en ese sentido que la conversación nacional la hemos abierto. La hemos abierto para escucharnos todos, los que protestan y los que no lo hacen, los que se expresan en las urnas, los que están en las oficinas, los que están trabajando en las fábricas, los que quieren mejorar distintos sectores de la sociedad, los que claman por corregir problemas históricos. Todos tenemos que entrar en la conversación, en una conversación positiva, propositiva. Por eso celebro que en el desarrollo de la conversación nacional, que ya ha tenido más de 20 reuniones, hayamos visto propuestas concretas y también respuestas concretas. Y queremos que así se haga para que esto enriquezca nuestra agenda de país. Esa conversación no es antagónica, porque en una democracia el gobierno no se puede sentar en la condición de antagonista de nadie. Todo lo contrario, tiene que ser receptivo y permitirle a los ciudadanos enriquecer la labor de gobierno. Esa condición de la conversación nacional también tiene que llegar a las regiones y propiciar que los jóvenes participen activamente en la definición de políticas públicas en los municipios, en los departamentos y en el país.
a nivel nacional. Esa conversación tiene que servir para que los empresarios también escuchen a los trabajadores y viceversa. Porque hay una de las cosas más lindas que tiene nuestro país, y es que nosotros hemos tenido un sistema de concertación. He participado en varias ocasiones en la mesa de concertación laboral, doctor Bruce, con usted y con varios dirigentes gremiales. Y he podido ver cómo en estos 18 meses de gobierno hemos logrado el mayor aumento real del salario mínimo en 38 años, sin populismo, sin demagogia, basado en que sean efectivas, reales y responsables las medidas, responsables ante todo. Y yo como colombiano, cuando veo que esos logros se alcanzan en el diálogo fraterno, en la reflexión compartida, me doy cuenta que Colombia tiene mucho que enseñarle a otros países del mundo que enfrentan coyunturas similares. Valorémoslo, apreciémoslo y démonos cuenta que en este país esa fraternidad es la que nos ha permitido desarrollar un pacto que lo firmamos en el Parque de Lourdes por el trabajo decente, que nos ha permitido también plantear mejoras en las condiciones laborales de las mujeres, y que también con la Ley de Crecimiento Económico se expresó en darle más incentivos al sector privado para la contratación de jóvenes, porque así podemos nosotros tejer políticas públicas sostenibles. Pero es juntamente también esa concertación la que nos permitió incluir en la Ley de Crecimiento Económico un importante paquete social, reducir el aporte en salud de los pensionados más vulnerables de Colombia, que ya empezó a pagarse este año, que nos permite también a nosotros buscar mecanismos de compensación a la clase media y al mismo tiempo propiciar la liquidación de inventarios de la micro y pequeña empresa, y que también nos permite a nosotros llegar con vías terciarias a las regiones más apartadas del país. Esto es lo que construimos cuando trabajamos de la mano. Yo celebro mucho estos pactos. Yo celebro que estos 22 sectores que han fijado esas metas en empleos y en inversión sigan viendo la transformación de nuestro país. No somos jubilosos ni triunfalistas, pero sí optimistas con argumentos y con el soporte de la evidencia. Nuestro reto es que de verdad superemos las grandes diferencias innecesarias en Colombia, que superemos esa absurda división entre amigos y enemigos de la paz, porque la paz se construye con empleo, con inversión, con desarrollo, llegando a las regiones de Colombia, como nos lo hemos propuesto con los planes de desarrollo con enfoque territorial que se van a beneficiar de estos pactos y que le van a permitir a muchos municipios hacer genuinas transformaciones productivas. Yo espero que superemos cualquier tentación populista de propiciar la lucha de clases en Colombia y de enfrentar a los trabajadores con los empleadores, porque eso lo único que hace es sembrar fracturas, y nosotros lo que estamos haciendo hoy es unirnos con el propósito de llevarle bienestar a aquellos que están en las calles buscando un empleo digno y estable. Y celebro profundamente que en cada una de las metas que hay acá hay un sentido de urgencia. Lo contaba la vicepresidenta. Más del 80% de las metas que fijamos en los primeros pactos se han cumplido y vamos a empezar a ver los réditos. Nos quedan unas por cumplir de aquí a finales de febrero y estoy seguro que así será. Y los que suscribimos hoy estamos seguros que van a irrigar beneficios en muchos lugares del territorio donde puntualmente se ubican muchas de las industrias que lo han suscrito. Y quiero cerrar diciéndoles esto: Colombia es un país realmente maravilloso. Colombia es un país que en medio de sus dificultades saca lo mejor de su casta, que es la resiliencia, de nunca sentirse abatido
y de haber enfrentado todo tipo de dificultades para llegar a ser un país que la comunidad internacional aplaude y valora a pesar de sus dificultades. Dificultades que no podemos eludir, que no podemos minimizar, que no podemos dejar de ver. Todo lo contrario, solamente si crecemos más, si exportamos más, si invertimos más, seremos capaces de llegar a esas regiones apartadas con el mejor de los beneficios. Está empezando el año 2020. El año 2019 fue un buen año y este año tiene que ser un mejor año para nuestro país. Un año donde el crecimiento y el empleo empiecen a mejorar sus resultados, pero también un año donde este tipo de prácticas, la de cerrar acuerdos donde todos aportamos, sea lo que nos permita motivar en los colombianos un sentimiento de esperanza cada vez más vibrante. Como presidente, me siento profundamente honrado de ver tantas caras amigas, tantas personas que se han sentado en estas mesas técnicas a plantear necesidades urgentes. Me alegra ver que a muchos les hemos respondido y a muchos lo queremos hacer con mayor celeridad. Que este pacto por el crecimiento y el empleo, este nuevo pacto, nos permita empezar el año no solamente con optimismo, sino con las ganas de ver a Colombia cada vez más en la dirección de ser un país de ingreso alto. Y cierro diciendo lo siguiente: mi gratitud, Marta Lucía. Gracias por ser esa coequipera. Gracias por interpretar esa necesidad de urgencia del gobierno y del sector privado. Gracias a mis compañeros de gobierno, a todos los ministros y viceministros, a todos los consejeros presidenciales. Y gracias a todos los empresarios, micro, pequeños y medianos, que son una fuente de inspiración para Colombia. Muchísimas gracias.